La palabra de Dios dice que Él guardará en completa paz a aquellos cuyos pensamientos perseveran en Él y confían en Dios. No se deje arrastrar de la depresión, de la ansiedad, de todos esos espíritus malignos que están agobiando la humanidad. En breve estaré hablando de la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué tal, amados hermanos? Gracias por estar con nosotros. Les saluda el pastor Frank Almonte. Un placer, un gozo estar con ustedes. Y más este día donde estamos listos para bendecir al Señor, darle gloria a nuestro Señor Jesucristo, darle alabanza al Dios verdadero, porque otros adoran dioses falsos, otros están adorando a pesar de, están adorando y están haciendo cosas fuera de la palabra de Dios, adorando sus dioses paganos, pero usted y yo tenemos que seguir adorando al Dios verdadero que se llama Jehová de los ejércitos, Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, el Mesías, nuestro Redentor, el Alfa, el Omega, el principio, el fin, el Salvador del mundo. Estamos adorando lo que sabemos, así que vamos a permanecer en Él sobre la roca, que es lo más importante que podemos hacer ahora mismo. Una iglesia sobre la roca, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El que está sobre la roca está confiando en Dios y tiene que estar quieto, porque el Señor dijo: vendrán ríos, vendrán vientos, tempestades, y el que tiene su casa sobre la roca, ese va a permanecer en victoria. Y hoy más que nunca, como dije anteriormente, la palabra que hemos escuchado, hoy más que nunca tenemos que hacerla realidad en nuestros corazones. Como dice Deuteronomio, siempre le cito esto, que dice: el que oye mi palabra atentamente, la guarda en el corazón y la pone por obra, esa persona recibirá bendición del cielo. El reino de los cielos estará a su favor. Y estos son momentos de confiar en lo que Dios ha dicho. El Señor no es hombre para que se arrepienta, como dice. Lo que Él dice, eso es. Y si Él dice que va a guardar nuestras vidas, que nos guardará en completa paz, como dice Isaías 26, que Él está siempre con nosotros hasta el fin del mundo, tenemos que creer eso. Yo sé que son momentos difíciles, yo sé que estamos pasando por momentos de desesperación, a veces se desespera uno en la casa, y hasta cuándo y todo eso. Bueno, deje que el Señor haga lo que tiene que hacer, como siempre digo, y usted siga confiando en el Señor, porque vienen tiempos más difíciles. Yo sé que usted no quiere escuchar eso, pero vienen tiempos más difíciles, y tú y yo tenemos que ahora fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, como lo dice la palabra de Dios. Fortalecernos en Él y en el poder de su fuerza, porque solamente tú y yo estamos aquí para darle luz a los hombres que todavía no tienen a Cristo Jesús. Jesús es la luz de todos los hombres. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y tú y yo tenemos la revelación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que vamos a recibir fuerza. La palabra de hoy que quiero compartir con ustedes, yo quiero que usted pues siga firme sobre la roca, que usted siga firme en el Señor y que no se deje arrastrar del miedo, del trauma, de las cosas que se están viendo, como que traumatizan a la gente. Hay gente deprimida, hay gente desesperada, llena de ansiedad. Hay gente que está frustrada. Hay gente que aún algunos se están suicidando. Se sienten abandonados, están preocupados por el futuro de su vida, están confundidos, están desesperados, están llenos de inseguridad, ¿verdad? Y se desesperan. Y cuando el hombre se desespera y no tiene paz, entonces hace locuras. Pero el hombre que tiene paz, piensa bien, está quieto, está tranquilo y está confiando en el Dios Todopoderoso, porque la paz es una herramienta en contra de todos esos espíritus que acabo de mencionarle, que están agobiando al mundo, que están arropando a toda la humanidad. Y bueno, ya el virus, usted va a ver que está bajando más y más y se va a desaparecer, pero quedarán todas estas cosas que son como residuos, son espíritus que quedan
para molestar, para no darle paz a la humanidad. Y ahí es donde nosotros tenemos que estar preparados. Amados hermanos, iglesia que me escucha, usted pastor que me escucha, tenemos que prepararnos para darle de comer a tanta gente, a mucha gente que está necesitada tanto de pan material como del pan espiritual, que es el más importante, porque hoy en día ellos ponen la mirada en la comida, pero no se dan cuenta que Dios está mandando estas cosas, estas alertas. Dios está permitiendo todas estas cosas para que volvamos a Él, para que volvamos a Él. Y así que vamos a prepararnos, hay que preparar equipos evangelísticos, hay que seguir haciendo el trabajo que estamos haciendo. De hecho, sea de paso, quiero darle gracias a Caring Foundation, que está trabajando en las calles, está llevando a los homeless, a donde están ellos y a las familias. Nosotros estamos pues llevándole de comer a familias, ¿verdad?, que necesitan, y ahí estamos trabajando. Algunos hermanos me llaman, ¿qué vamos a hacer? No, estamos haciendo. Usted está en su casita ahí, pero hay gente que de la iglesia, hay un equipo de la iglesia que estamos trabajando. Digo estamos porque también vamos. Hace unos días fuimos a llevarle a los homeless y bueno, una desesperación. Es terrible lo que vemos, como la gente, pues aún sin dárselo, decía la hermana Miriam, aún casi poniéndoselo en la mano, ya comiéndolo porque están desesperados por alimento. Pero lo más importante es el alimento espiritual. O sea, se está trabajando en lo material, se está trabajando, pero también lo más importante es que le dejamos el tratado, que se le predica, que se le encomienda al Señor, y muchos hacen la oración porque ahora todo el mundo está listo para el Señor. Todo el mundo está listo. Así como ellos no te negarán a ti, no importa quién sea el que le da pan a un hambriento, ellos no miran quién. Ellos toman el pan y se lo comen. Asimismo es la palabra de Dios. Hoy en día ellos no van a mirar quién. Usted llévele una palabra de aliento, usted predíquele el evangelio en menos de 5 minutos, usted lo encomienda al Señor Jesucristo y van a tener la experiencia más grande, más importante, más interesante que puede tener una persona, que es de nacer de nuevo, ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Así que gloria a Dios por toda la gente y todo el equipo que está trabajando. Y usted también pues puede orar, puede gemir, los intercesores siguen orando, todos estamos sufriendo ataques, sí, cómo no, pero eso no se olvide que nuestra fe es la que vence al mundo, que es lo que quiero compartir con ustedes en el día de hoy. Amén. Así que los bendigo en el nombre del Señor. Vamos a leer la palabra. En breve vamos a adorar un momento, porque es muy importante que nosotros pues oigamos esta palabra. Esta palabra que está en el libro de los Hechos, capítulo 16. Estamos viendo a Pablo y Sila, que están en la cárcel y hacen un recorrido por muchas naciones, o diría yo, por muchos pueblos, muchas aldeas, muchas ciudades, mejor dicho, porque ahí fue donde él se le reveló que en un sueño que alguien le dijo y le rogó que pasara por Macedonia y que le ayudara. El apóstol Pablo, un gran hombre que está predicando el evangelio en ese tiempo, está llevando el mensaje a muchas ciudades, obedeciendo la guianza del Espíritu Santo. Es ahí en el capítulo 6, versículo 1, 16, versículo 1, donde él encuentra a Timoteo y lo toma como discípulo, se lo lleva a su jornada misionera. Y es interesante lo que sucedió aquí. O sea, vemos aquí hombres que están trabajando para el Señor. Hombres que están comprometidos con el Señor. Hombres llamados y ungidos para ir a sacar los espíritus territoriales de ciudades, de ir a predicarle a los judíos y a los gentiles. Eran hombres llamados por Dios. Y a veces nos preguntamos, ¿y qué sucedió entonces? Si fue llamado, si fue ungido por Dios, si lo tumbó Dios por del caballo, si le dio tanta sabiduría al apóstol Pablo, si él iba y no le importaba si lo mataban, no importaba que lo hicieran mártires para la gloria de Dios, a él no le importaba nada. Él decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, Pablo no lo detenía a nadie.
Y yo creo que ese es un espíritu que tiene que ejercer la iglesia del día de hoy y lo va a tener que ejercitar. ¿Por qué? Tenemos que ejercitar ese espíritu dentro de nosotros porque viene persecución. El diablo no se va a quedar tranquilo. Vamos a tener que predicar la palabra de Dios. Bueno, yo siempre digo, esos cristianos flojos, ¿verdad? Que no se están fortaleciendo ahora en este momento y que a veces no le estamos pasando la prueba, ¿verdad? Yo tengo que hablarle así a ustedes. Porque hay gente quejándose ya. Hay gente ya que es increíble las cosas que se escuchan de creyentes en el Señor. Hay gente que se le está terminando la paciencia. Hay gente que está insultando a Dios. Hay gente que mira al cielo no para pedir misericordia, ni arrepentirse, ni decir, Señor, ayúdame. Sino, Señor, ¿por qué me pasa? Y comienzan a regañar al Señor. ¿Y quién es usted y quién soy yo para estar regañando a nuestro Padre Celestial? Quien ha sido tan bueno con nosotros y ha prometido que estará con nosotros. Usted cállese la boca, adore a Dios, porque lo mejor que vamos a aprender aquí es alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vuelvo a Pablo y a Silas y a Timoteo, esos grandes hombres de Dios comprometidos para predicar el Evangelio. Ellos no se detuvieron, ellos eran llamados, fueron llamados y entrenados por el Señor para ir a las naciones, a los pueblos y a las ciudades a predicar el Evangelio y a derribar todo espíritu territorial y todo lo que esté atando la mente, todo lo que tenía velo y no podía ver lo que es el Evangelio del Señor Jesucristo, la revelación de Cristo en sus vidas. El apóstol Pablo tenía ese llamado. Sin embargo, cuando él llega, después que va a Troas, después que va a Macedonia, después que va a todos esos lugares, ¿verdad? Neápolis, y ahí lo menciona en el versículo 12, dice, y de allí llegó a Filipos. Llegó a esta ciudad, una ciudad muy importante, que era la primera ciudad de la provincia de Macedonia, una ciudad pero muy importante, y allí fue llevado por el Espíritu Santo de Dios. Fíjese bien, fue llevado y aprobado por el Espíritu Santo de Dios. Le digo estas palabras porque a veces nosotros decimos, ¿y por qué a mí me pasa esto? ¿Y por qué Dios ha permitido este coronavirus? ¿Y por qué Dios me ha metido en esto? ¿Y por qué a mí me pasó esto? ¿Y por qué a mí me está afectando esto? ¿Y por qué? Mire, es importante en este tiempo que usted sepa que usted es la luz del mundo, que somos la luz del mundo, que Dios es con usted, pase lo que pase. Dios está con su pueblo, con su iglesia. Está con nosotros, así que vaya afilando su don para que cuando regresemos, ¿verdad? Usted pueda hacerlo mejor, usted pueda cantar mejor, pueda enseñar mejor, pueda predicar mejor, pueda orar mejor, pueda interceder mejor, porque esto es solamente una escuelita para lo que viene. Usted fortalezcase en el Señor, en el poder de su fuerza. Este no es el tiempo de cobardía. Este no es el tiempo de quejas. En el desierto, cuando estemos pasando por el desierto, los desiertos son las mejores universidades que podemos nosotros pasar. Es el mejor entrenamiento, lo pasamos en el desierto. Es ahí donde aprendemos totalmente a depender del Padre Celestial. Y es tiempo de aprender a confiar y a pasarle las pruebas al Señor. Amén. Usted confía en el Dios Todopoderoso que Él está siempre con nosotros. No le pregunte por qué, porque Él sabe lo que está haciendo. Entonces ellos llegaron a Filipo y ahí, en breve vamos a adorar. Pues yo quiero llevarlo aquí a Filipo. Hombres llamados, reitero esto, ungidos, entrenados por el Señor, sin miedo, sin temor, se van obedeciendo a Dios. El Espíritu Santo les confirma, tienen que ir a Filipo, vayan a Macedonia, vayan, prediquen, hay necesidad. Y cuando ellos se atreven a hacerlo, que es algo que nosotros tenemos que hacer, a atrevernos, hay que creer en Dios. La palabra lo dice claramente, y eso está en el libro de Primera de Pedro, de Primera de Juan. Vamos a ver si encuentro Primera de Juan 5:4. Es importante lo que dice aquí la palabra. Oiga bien, si ellos son hombres llenos del Espíritu Santo, creen en el Dios Todopoderoso, ungidos, entrenados, no tienen ninguna duda de que Dios lo envió a hacer eso.
Pero dice la palabra de Dios en el capítulo 4, primera de Juan 4, en ese versículo 4 dice algo importante, donde dice: hijitos, vosotros sois de Dios. Hijitos, con amor, vosotros sois de Dios. Son creación de Dios, son llamados por Dios. Tenemos el apellido de Dios, tenemos el linaje del Señor, tenemos, oiga, la bendición del Padre. Somos hijos de Dios, como dice Juan también, que dice que Él nos dio potestad de ser llamados hijos de Dios, porque fuimos engendrados por el Espíritu Santo de Dios. Usted tiene que saber quién es usted en este tiempo. Si usted es un religioso, usted le va a fallar a Dios. Si usted es un hijo de Dios, si usted sabe que usted está registrado en el libro de la vida, que usted fue engendrado no por carne ni sangre, sino por el Espíritu Santo de Dios, usted sabe lo que es. Y si yo sé lo que soy un hijo de Dios, mi Padre nunca me dejará. Nunca me fallará, nunca me abandonará, porque Él le dijo a Israel y nos lo dice a nosotros: porque yo te puse nombre, porque yo te redimí, porque yo te formé en el vientre de tu madre, porque yo te conocí antes de la fundación del mundo, porque yo soy tu creador, porque yo puse imagen y semejanza en ti, porque tú eres mío. Yo te redimí, yo morí por ti en la cruz del Calvario. Usted tiene que saber lo que es en Cristo Jesús. Yo soy un hijo de Dios. Y si soy un hijo de Dios, nada me vencerá. Por eso Él dice: hijitos, vosotros sois hijos de Dios y los habéis vencido. Hablando del maligno. Porque dice: mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Qué interesante. Así que en el capítulo 5 también, en el versículo 4, dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Si nací de Dios, si yo sé lo que soy, si soy un hijo de Dios, dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Mi fe, creer en lo que yo soy, creer en lo que Dios ha dicho, creer en el sacrificio de Cristo, creer que Él me ha engendrado, creer que yo tengo el DNA de Dios, el ADN, creer que yo soy lo que soy en Cristo Jesús, la nueva creación en el Señor. Eso me hace a mí más que vencedor en Cristo Jesús. Porque ¿quién es el que vence al mundo si no es nuestra fe?, dice Él. Lo que vence al mundo es creer en Dios. Lo que vence a este mundo, lo que vence esos espíritus de ansiedad, de depresión, de suicidio, es creer en Dios. Oiga, el hombre que no se refugia en el Señor en este día no va a poder resistir lo que viene. No va a poder resistir lo que viene. Usted dele gracias a Dios que hace mucho tiempo, quizás no hace mucho tiempo, pero no importa el tiempo, si tienes al Señor, tú te has refugiado a donde verdaderamente tiene que estar el hombre en este día. Su casa tiene que estar fundada sobre la roca. Y esa roca se llama Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Así que usted ahí donde está diga: yo soy hijo de Dios. Y a mí nadie me mueve. A mí nadie me mueve. Ahora vamos a comenzar a adorar al Señor. Ahora yo quiero que usted por estos 5 minutos, 7 minutitos, comience a adorar al Señor y vaya y declare y cántelo. Yo lo voy a dejar que usted lo cante, usted lo escuche, porque usted tiene que fortalecer su identidad, lo que yo soy en Cristo Jesús. Vamos, adoremos al Señor y diga: yo soy tu hijo y tú eres mi Padre. Por eso, Señor, esa honra de ser hijo tuyo es una bendición. Cántelo ahí en su hogar. Mientras usted le cante, usted verá como la gloria de Dios va a llenar su casa. Como esa gloria va a llenar tu corazón. Cómo se van a ir esos espíritus de soledad, esa ansiedad, esa depresión, ese miedo, ese temor, esas cosas que están agobiando la vida aún de muchos creyentes. Ahora, cántelo. Yo soy hijo. Cántelo ahora. De Dios. Voy a dejar que usted lo adore. Adórelo. Gracias, Señor. Soy tu hijo.
Desde me el amas. vientre fui escogido Oh en Señor ti. Jesús. Me Oh Señor llamó Jesús. el amor. Sí, Padre. De nuevo nací, recibido en ti. Tu sangre en mí fluyó. Se llena tu Ya casa. no Se soy llena tu corazón de paz. esclavo del temor. Se llena tu Yo corazón de soy paz. hijo de Dios. Ya no soy un esclavo Oh, del sí, Señor. temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Tú lo haces todo para nosotros. Ya no soy un esclavo del temor. Cántalo. Yo soy hijo de Dios. Se va la depresión. Estoy rodeado por los brazos del Padre. Estoy rodeado por canciones de libertad. Fuimos liberados de ataduras. Somos los hijos y las hijas. Cantaremos libres. Oh, 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 sí, Señor. oh, abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy yo cantaré. Yo soy hijo de Dios por tu gracia. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo solo Oramos para sé siempre, por los siglos. que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé Aleluya.
Gracias, Señor. que yo soy su hijo. Eso sí, eso es lo que tenemos que estar seguros. Que tú eres mi Padre y yo soy tu hijo. Que mi Padre me ama. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Qué maravilloso es alabar a Dios. Qué bueno estar seguro de lo que somos. Qué bueno, porque así nos somos llamados, tenemos desafíos, tenemos situaciones difíciles, vienen los días malos, viene todo lo que puede traer este mundo. Como dijo Jesús, en el mundo tendréis aflicciones, pero no temáis, yo he vencido al mundo. Jesús lo dijo, lo repitió, y siempre nos dijo que estará con nosotros hasta lo último de la tierra, estará con nosotros, siempre estará con nosotros. Así que gloria a Dios. Seguimos en el capítulo 16 del libro de los Hechos. Aleluya, qué preciosa adoración, ¿eh? Precioso. Usted búsquela por ahí y haga y siga adorando toda la semana, todo el tiempo. Busque el rostro de Dios, lea la palabra de Dios. No escuche tantas noticias ni tantos falsos profetas y tanta gente hablando cosas, ¿verdad? Que a veces ni saben lo que están hablando. Pero es muy importante que el Señor entre a nuestros corazones, entre a nuestras vidas por la palabra, la adoración y todo lo que está pasando. Amén. Bueno, aquí cuando estamos en Filipo, llegó Pablo y llegó Silas a Filipo, y aquí están ellos predicando la palabra de Dios. Dice que se fueron a un lugar donde allí era un lugar donde no había iglesia todavía, pero era un lugar donde se apartaban y donde allí un día de reposo, dice el versículo 13, y un día de reposo salimos afuera a la puerta. Salieron afuera a la puerta. Estos mensajeros de Dios, Pablo y Silas, estaban predicando el evangelio, y dice que es un día de reposo. Salieron afuera a la puerta, como debe ser la iglesia. La iglesia tiene que salir de las puertas, no en cuatro paredes siempre. Es bueno adorar a Dios, pero es tiempo de salir afuera, porque afuera es que está la cosecha, afuera es que está la gente necesitada. Afuera, aunque usted no hable, como yo digo, dele un tratado, que bastantes tratados tenemos en la congregación, pídalo y alguien se lo va a facilitar. Un día de reposo salieron, dice, fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración. Se iban a orar los creyentes, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Había muchas mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Fíjese bien, hay gente que te va a escuchar, hay gente que nos va a escuchar atentamente. Ella llevó a Cristo a su corazón, dice, y cuando fue bautizada, y su familia también fue bautizada, nos rogó diciendo que si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, ¿verdad? Dice, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos, dice el apóstol aquí. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. En otras palabras, voy a parafrasear aquí. Pablo dice, esa mujer por muchos días estaba diciendo, estos son los siervos de Dios, estos son los siervos de Dios. Y llegó un momento donde a Pablo le incomodó tanto esto que la reprendió y le sacó el espíritu de adivinación. ¿Por qué? Aquí hay un punto muy importante, y es que nosotros no tenemos de nadie, es de nadie. Tenemos que recibir lo que es lisonjería, lo que es como adoración, vamos a decir. Lo que es como que te levanten. ¡Ah, qué mensajero! ¡Oh, qué mensaje, pastor! ¡Oh! Todas esas cosas hay que tener cuidado, porque eso es precisamente es lo que daña al hombre. Y más a los hombres de Dios que Dios usa. Mucho cuidado cómo se le dice a un profeta, a un hombre, porque a un Pablo se incomodó y le dijo, te reprendo en el nombre de Jesús, y le sacó el espíritu que tenía. Todos los días no le decía malas palabras, no le decía cosas malas a Pablo, pero cada día que iba a predicar Pablo, iba a la oración, ahí decía esa mujer, mira, ahí va el hombre de Dios, el que está hablando de Jesucristo, hasta que Pablo se cansó y dijo, cállate. Pero eso trajo un alboroto, eso trajo un alboroto porque los jefes y los amos de esta mujer ya no estaban ganando dinero, porque ella era una divina que estaba bajo
una persona, ¿verdad?, que le estaba pagando. Y ahí viene, ese comercio se le dañó, esa empresa se le dañó. Y dice que entonces se registraron, se pusieron todos sus amos que habían salido de la ganancia, dice, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y allí le presentaron a los magistrados, ¿verdad?, a los jueces, los magistrados, y dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Había un problema ahí porque ellos eran judíos, pero también eran ciudadanos romanos. ¿Te acuerdas que Pablo era romano también? Y ahí al final se encontraron en un problema y tuvieron que soltarlo. Pero ellos lo veían como judíos, como creyentes que estaban alborotando la ciudad. Y ellos entonces, ellos están enseñando costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, porque somos romanos. Oiga, qué arrogancia. Porque somos romanos. Y así dice mucha gente. Porque yo soy así, nadie me cambia. No. Escuche el evangelio del reino. El evangelio no es para un grupo. El evangelio es para todas las naciones. El evangelio es para todas las naciones. El que lo escucha es bendecido. Se agolpó el pueblo contra ellos, los magistrados rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardara con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y los aseguró los pies en un cepo. Le amarraron los pies con esas tablas, tienen unos huecos, le ponían los pies ahí y le ponían candado y no se podía mover para nada. Como digo, venían ratas, venían cucarachas y todo, ellos no podían moverse ni defenderse porque estaban atados en el cepo. Y es aquí donde yo quiero llevarlo a usted para terminar. Es aquí que cuando a veces estamos en situaciones tan difíciles como estamos en estos momentos, que vienen cosas más difíciles, o sea que tenemos que aprender de esta situación. Es ahí donde quizás Pablo decía: pero Dios me llamó. Silas quizás le decía: Pablo, ¿pero qué es lo que pasa? Si Dios nos llamó, ¿por qué nos está sucediendo esto? En la Biblia nos relata, pero quizás ellos se preguntaban. Quizás ellos decían: ¿pero y qué pasó? ¿Nos abandonó Dios? ¿Nos dejó Dios? Eso no lo relata que ellos lo dijeron. Yo estoy pensando aquí. ¿Qué pasó con nosotros? Dios nos llamó, nos ungieron. Los apóstoles nos aprobaron. El Espíritu Santo nos dijo que no fuéramos a tal sitio, pero que viniéramos aquí a Macedonia y mucho más a esta ciudad que es la principal, a Filipo. ¿Y qué pasó ahora que estamos presos aquí? No. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la clave? ¿La quieres saber? Dice aquí la palabra: pero, y me encanta cuando hay un pero. Están bien encerrados, lo metieron en el calabozo más oscuro, más lejano, allá donde nadie pudiera verlo, ni siquiera hablarle, sino que se sintieran bien solos. Allá adentro, dice que a la medianoche, orando. ¿Cuál es la clave? Orando en situaciones difíciles, cuando el enemigo trae situaciones difíciles. Oiga, no se deje tocar, porque Él podrá tocar tu cuerpo, Él podrá ponerte una enfermedad, Él podrá hacer algo, ¿verdad?, en contra tuyo, pero tu espíritu, el hombre interior tuyo, tiene que fortalecerse en el Señor. Y aquí dice la palabra que a la medianoche ellos comenzaron a orar. Punto número 1. Himnos a Dios cantaban, alabar, porque la alabanza es una herramienta. Orar, alabar al Señor son herramientas para la gloria del Dios Todopoderoso. Son herramientas, dice, y los presos todos lo oían, todo el mundo escuchaba, así que no hay problema que no escuchen adorando a Dios en momentos difíciles, porque eso va a contagiar y va a ministrar a mucha gente. Entonces, mientras ellos oraban y alababan a Dios, dice aquí la palabra, el versículo 26, entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas, todas se soltaron. Aleluya. O sea que sucede una cosa poderosa en el espíritu cuando tú sabes orar y cuando tú estás alabando al Señor. Por eso, iglesia, este es el momento de orar y de alabar al Rey de Reyes, Señor de Señores. No de quejarnos ante la presencia de Dios, sino de alabar y glorificar a Dios y saber que Él está sentado en su trono. Saber que no podemos temer para nada, sabiendo que nuestro Dios, como yo soy su hijo,
Él es mi Padre y mi Padre me ama. Yo estaré viviendo mi vida segura, tranquila, esperando en el Señor. Aunque sea difícil este caminar en este desierto que nos han metido, pues yo voy a llegar a Canaán. Yo voy a llegar a la meta. Yo voy a vencer en el nombre del Señor Jesucristo. Yo voy a reprender todo espíritu de muerte, todo espíritu de enfermedad, todo espíritu de dolencia, todo espíritu de depresión, todo trauma, todo lo que ha querido arropar mi vida y arrastrarme, a mí no me va a arrastrar porque yo soy un hijo de Dios. Aleluya. Así que dele gracias al Padre en este día. Despertando el carcelero, porque cuando tú alabas a Dios y suceden estas cosas, se despiertan muchas cosas. Dice, y viendo las puertas abiertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que todos los presos se habían oído. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no tengas temor, no tengas ningún temor de ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas y sacándole le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y vino luz al corazón de este soldado. Vino luz al corazón de los presos. Vino luz a esa comunidad, a esa ciudad. Porque Pablo y Silas, a pesar de, fueron y obedecieron a Dios. A pesar de, oraron y alabaron a Dios. A pesar de lo que sea, ellos se encomendaron al Dios Todopoderoso. Y cuando tú peleas la batalla en el espíritu y no en la carne, porque la carne piensa, la carne se deprime, la carne, pero cuando tú resiste en el espíritu, porque nuestra guerra no es contra carne ni sangre, es contra principados, potestades y contra espíritus celestes que están en contra de nuestras vidas. Cuando tú peleas la batalla en el espíritu, orando y alabando al Señor, tú eres más que vencedor en Cristo Jesús. Por eso termino diciendo, como dijo el Señor, en Juan 16:33 dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Como pastor, le envío esa palabra. Le digo, estas cosas se las hablo para que tengan paz en el Señor Jesucristo. Para que en mí tengáis paz, dijo el Señor. Así que reciba la paz de Dios, reciba la bendición de Dios. Oiga, y llénese de paz y de alegría y alabe y glorifique el nombre de Dios. Que tenga un domingo tremendo, bendecido. Oiga, gócese en el Señor, alabe al Señor, que pronto vamos a vivir un avivamiento poderoso, vamos a salvar mucha gente y después nos vamos al cielo, a nuestra patria celestial. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que bendiga la iglesia, que bendiga a mis hermanos y aún aquel que está ahí, que me escucha, Padre, que todavía no te tiene en el corazón, que puedes decir, Padre, te recibo como mi Salvador. Jesucristo, perdona mis pecados. Yo creo que tú moriste, yo creo que tú resucitaste y está a la diestra del Padre. Perdona mis pecados en el nombre del Señor Jesucristo. Te doy gracias por estar con nosotros. Una bendición y un gran abrazo te envío de parte de toda la casa pastoral, la pastora Rosemary, pastor Joel, su esposa Daisy, todos nosotros, el equipo que estamos haciendo todo lo posible para que tú recibas la palabra de Dios en tu casa. Amén. Así que alabe, glorifique y confíe en el Dios Todopoderoso, porque la paz de Dios es la única herramienta que tranquiliza todo nuestro ser. Shalom.